Hola a todos, muy buenas tardes, días o noches, de acuerdo a donde estén mirándonos del otro lado. Tengo el placer, el honor, como digo siempre, de tener a estos invitados, como es Nauset Morgade desde España, activista, documentalista, eh, viene dándole batalla a toda esta pandemia con toda la furia. Así que bienvenido, Nauset, muchas gracias por estar del otro lado. Es un Hola placer. Tati, hola, ¿cómo estás? Encantado. Nauset, vamos derechito al grano, como decimos en Argentina. ¿Qué produce estos grandes envenenamientos masivos que tenemos a través de los cielos? Ya has documentado mucho, estás haciendo un trabajo increíble, unos documentales impresionantes desde España. Te pueden seguir también en tus páginas y demás, que lo vamos a decir al final. ¿Qué es el modus operandi? ¿Cómo funcionan? Como si tuvieras que contárselo a una persona que no entiende de este tipo de cosas, que no mira para arriba. Bueno, tenemos varias explicaciones, ¿no? Una explicación más efímera, que sería el control meteorológico deliberado para beneficios económicos, negocios, empresas multinacionales. Y otro sería la manipulación meteorológica deliberada, pero con fines mucho más criminales, ¿no? Ya enfocados al asesinato de personas, al beneficio de la industria farmacéutica. Bueno, hay un poco de todo y yo creo que en cada lugar, en cada circunstancia, quienes han perpetrado estos crímenes lo han hecho unas veces con un objetivo, otras veces con otro, ¿no? En cualquier caso, yo a una persona que no entiende le diría, mira, sabes que tus derechos fundamentales se han reducido drásticamente. Primero por el tema del cuento chino en 2020 y ahora con el tema del clima cambiático. Yo no sé si tú te das cuenta que cada vez tienes menos derechos y cada vez hay más problemas que parece que no tienen nunca una solución. Es Sin verdad. embargo, hay algo que se llama manipulación meteorológica clandestina, hay algo que se llama geoingeniería, que está documentado en la hemeroteca. Yo lo he hecho denuncias de 50 hojas que están en más de 60 juzgados en España, documentando que Estados Unidos y otros países se han dedicado a jugar con el tiempo y Ujú. además con resultados muchas veces muy, muy perjudiciales para la población. En Estados Unidos ha muerto Devastadores. mucha gente, sí, de hecho han habido zonas devastadas, han muerto probablemente miles, por no hablar de millones de personas. Estamos hablando de 80 años de manipulación a espaldas de la población. Estamos hablando de que se les ha fumigado con toda clase de bacterias, con toda clase de productos químicos, que se ha intentado esterilizar a amplias poblaciones. Bueno, se han hecho crímenes muy grandes. Esos están algunos de ellos documentados en el documental precisamente de Apedreados. Y ahora, bueno, ahora estamos en la fase de aterrorizar a la población con el clima y bueno, pues para ¿Sí? ello están haciendo lo que llevan años haciendo. Para las personas que están del otro lado, uno de los eventos que quizás tuvo más trascendencia en este último tiempo, no hablo de estos 80 años porque las armas de manipulación climática existieron desde hace, como dijiste vos, incluso se usaban en la guerra de Vietnam, ¿no? Como para Ujú, nublar el frente enemigo y demás, para generar sequías, todo siempre por réditos económicos, sí. ¿no? Para Ujú, someter al colono, al granjero a ser un dependiente del Estado, a que en sí tenga que, de una manera u otra, tener que endeudarse, ¿no? De ahí venimos, ujú, terminamos en la renta básica universal también a través de este tipo de situaciones. Eh, lo que te comentaba recién, que para la gente que lo ha escuchado, quizás por los medios masivos de desinformación, como les digo yo, fue la Dana, ¿no? En Valencia. ujú, Creo que eso sí tuvo mucha repercusión y fuimos muchos los que dimos una mano en esa divulgación que no lo hacían de la manera correcta los medios masivos. ¿Puede ser? ujú. Sí, sí, por supuesto. Sí, eso fue organizado, eso fue un ataque militar. Valencia fue un ataque militar. Y los medios lo único que han hecho desde entonces es encubrirlo. O en todas partes, como aquí sucedió Ujú, en Bahía Blanca el año pasado, como sucede cada vez que vemos
los cielos rayados y de pronto vemos esa calima o Ujú, esa bruma con ese olor tan particular que hasta los niños preguntan si nosotros, las mamás, por ejemplo, estuvimos limpiando con algo y si utilizamos algún producto químico, porque sienten un olor muy extraño. Dentro ujú, de todo ese tipo de cuestiones que van tirando, porque viste que es muy fácil, ¿no? Denostar a las personas. ujú. Te etiqueto con que sos un teórico de la conspiración o lo busco en San Google, en Wikipedia, y seguramente me va a decir que son teorías de la conspiración. Pero si nos vamos a las patentes desde hace muchísimo tiempo atrás, como hace 80 años, son de libre acceso, ¿no? Y no solo las patentes, tenemos los ataques documentados, tenemos También. actos terroristas llevados a cabo por el gobierno estadounidense contra su propio pueblo durante décadas, provocando muertes, ruina, destrucción, destrucción de puestos de trabajo, destrucción de edificios, de casas, de pueblos, de ganado, gente ahogada. O sea, los crímenes están ahí, están totalmente documentados en la hemeroteca. No necesitamos ni siquiera patentes para sospechar que están haciendo algo o que ya lo han hecho. Y si tuvieras que, bueno, se me ocurrió ahora, ¿no? Pero voy a charlarlo un poquito más adelante, porque si tuvieras que dar eh, un mensaje que generalmente suelo decirlo, dámelo al final, ¿no? Ujú, Pero para las personas de a pie, que no tienen toda esta información, ¿no es cierto? Pero que sí ven y se dan cuenta, porque hoy hay más gente, es verdad, que todos recibimos de personas que no tienen el conocimiento, pero que sí se dan cuenta que algo extraño está pasando allá arriba. Eso tan extraño puede caer, de lo que cae, puede caer absolutamente todo. Y esto no es para una cuestión para infundir miedo o pánico, sino es una cuestión para abrir los ojos. claro. Eh, a ver, la única forma de salir de aquí es entrar, o sea, es salir por la misma puerta que se ha entrado. Entonces, si entramos por la puerta de la ignorancia y de la candidez como pueblos, pues la única forma de salir es documentándonos, ¿no? El público tiene que estar informado porque un público que no está informado y que es ignorante, obviamente va a ser continuamente, sistemáticamente engañado. Manipulado. Lo primero que tiene que hacer una persona en cuanto escucha hablar de esto es primero tomárselo en serio y luego, si tiene suerte, encontrar la información adecuada. En mi caso, pues tengo los documentales, tengo vídeos, tengo cantidad de material donde voy demostrando todo esto. Requiere un pequeño esfuerzo, un poco de tiempo, pero al final se ve. La situación que estamos atravesando es muy peligrosa. No es una novedad, porque esta situación ya la han vivido otros pueblos que han sucumbido por estas prácticas militares clandestinas, pero no deja de ser peligroso para nosotros, para nuestra salud. Tenemos una gran cantidad de enfermedades que están asociadas a estos productos químicos que utilizan para para la manipulación, y de hecho esta manipulación está detrás de de la auténtica pandemia de Alzheimer en personas mayores y no tan mayores, también en niños empiezan a aparecer, y de autismo en niños. Entonces estamos hablando de que lo que está ocurriendo está íntimamente ligado a las sales metálicas, probablemente a las sales metálicas que se utilizan para la nucleación química del hielo o para la captura, o sea, la creación de núcleos de condensación, siembra sobre siembra. Todos estos productos, muchos de ellos derivados de metales higroscópicos o no higroscópicos, generan desastres en el aparato cognitivo humano. Pueden generar enfermedades muy serias y neurodegenerativas que se van poco a poco asentando en la salud de los niños y de las personas de todas las edades. Entonces, bueno, como es una situación muy peligrosa, yo lo que le diría a la gente es que por favor le dé prioridad por encima de otras cosas. Ahora mismo tenemos un montón de problemas como humanidad, y Argentina como Argentina y España como España, pero es que este es un tema realmente urgente, ¿eh? Vos sabés que cuando vos estabas hablando recién de las cosas que nos tiraban y demás, voy a contar esta anécdota, digamos, ¿no? Que pasó ya por el 2020, más o menos, porque pareciera que desde el 2020 tiraron como todo el arsenal completo.
porque como total la gente estaba distraída y estaba presa de pánico y de miedo y demás, dijeron, bueno, total están ocupados pensando en que si salen a la calle se van a morir por un virus, vamos a tirarles con todo, vamos a colocar las antenas 5G por acá, vamos a colocar esto acá, Sí. todos de a tal hora, cosa que nadie sepa, a pasar, vamos a rociarlos, le vamos a decir que pueden salir solamente en determinada franja horaria, donde vamos a rociar más todavía, y de paso abran las ventanas de su casa. Porque total, así de paso, toda esa porquería sigue entrando dentro de los hogares. Tiendan la ropa, que haya un montón de porquerías, que vaya y entre dentro de los hogares. Vamos a contaminarlos, ¿no? Es verdad. A mí algo que me llamó mucho la atención, yo no soy una persona que haya entrado dentro de este experimento masivo de manipulación y menos de las mal llamadas vacunas COVID, que son armas biológicas, como hablábamos antes, que son producidas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por el DARPA también, inclusive, y avalada, por supuesto, por grandes laboratorios como es Pfizer, Moderna y demás, que se llevan sus grandes lucros, ¿no? En ese entonces, Nauset, mi hijo más pequeño tenía 4 años. A mí me llamó la atención porque se había sentido un olor bastante particular. Te habló más o menos 2020, finales del 2020. Ya los cielos estaban completamente rociados. Mi hijo no tiene ni siquiera una sola dosis de nada. Mm. Tuvo la suerte de nacer en un año en donde la vacunación compulsiva y obligatoria que rige en Argentina hasta el día de hoy no estaba. Bueno, no tiene nada. Me llamó poderosamente la atención en un tren de juego ver cómo sus fosas nasales estaban imantadas, cómo la parte de las carótidas estaban imantadas. Estoy un niño que tenía 4 años y no había sido producto absolutamente de nada. Evidentemente era de algo que estábamos respirando, porque si me pasaba a mí con mucha edad, lo supuse automáticamente. Y lo corroboré con mi hijo de 4 años. Por supuesto que tiene un sistema inmunológico mucho más sano que el de cualquiera de todos nosotros porque es un organismo sano, ¿no? Eh, Ahora, el hecho de que estén todos estos niños aspirando, todos estos adolescentes y niños y las mamás y las embarazadas aspirando continuamente y se disparen estos, como dijiste, nunca se vio una cuestión de Alzheimer en criaturas. ¿Esto jamás pasó? Esto es nuevo. Esto, digamos que empezó en 2019, desde que yo por lo menos empecé a encontrar documentación y noticias, y es algo bastante nuevo. Sí, claro, estamos hablando de que la sociedad civil está siendo sometida a dosis muy fuertes de productos químicos y metales que en condiciones normales no estarían ahí. Sin Entonces, duda. claro, mucha gente por cuestiones biológicas o porque directamente ya tienen algún tipo de inoculación puesta, llegan a saturación mucho antes que los demás. En cualquier caso, bueno, es un problema toxicológico muy grave el que tenemos. Eso lo hablaba con la doctora Nadia Poppel, ¿no? Sí. Y efectivamente ella me lo reconocía, ¿no? Que es un problema toxicológico que tiene ahora la población. Directamente está siendo envenenada. Y esto implica que a los niños desde ya hay que limpiarlos de metales, hay que Hay que quelarlos, ¿no? darlos. O sea, tierras diatomeas desde el minuto uno de vida, prácticamente, ¿no? Y bueno, y si el niño está sano, pues mejor. De todas formas, ¿cómo detectaste que estaba imantado? Porque lo probé conmigo. Me pareció muy extraño. Un día sin nada, tomo un imán que estaba en la heladera, como tenemos todos, para pegar las cosas Ujú, prácticas del hogar, como cualquier ama de casa. Soy una mamá como cualquier ujú, otra persona. Y había tenido una información como esa de una persona que de una ciudad, de una provincia cercana aquí de Argentina, que es de Salta, y le había pasado esto, ¿no? Entonces ujú, dije, bueno, vamos a probarlo. Por supuesto, me higienicé la cara, dejé que no haya ningún tipo de restos, me hice una buena ducha, no tenía no uso cremas, nada por el estilo. ujú, Así que, y la verdad que me llamó poderosamente la atención ver cómo las pilas de tanto del polo positivo como negativo se pegaban aquí, en esta zona, aquí abajo, eso con los ujú. anteojos.
aquí abajo. ujú, Debo tener los videos dando vueltas por algún lugar, te los voy a enviar. ujú, Y hacer, mover la cabeza muy fuerte y que no se caigan. ujú, Eh, Desde clips que no estoy hablando que es metal, hay clips que son de aleaciones, o sea, no son ujú, metálicos. Y, y así fue pasando el tiempo hasta que muchas monedas, incluso las monedas que en ese entonces todavía en mi país existían, ¿no? La moneda de un peso, hoy ya hoy día vos ya conoces más o menos ujú, cómo viene abarajada un poco la mano en lo que es Argentina, ¿no? E ujú, incluso las monedas que son pesadas no se caían. ujú, Pensé que era una cuestión simplemente personal, pero después corroborándola con otras personas, otros amigos, nos dimos cuenta que no. Así que todos estaban teniendo lo mismo. Todo esto, por supuesto, se habían limpiado, ninguno estaba inyectado con ningún tipo de experimento COVID ni nada por el estilo, ni se podría decir que sí, que por ahí a lo mejor nosotros tenemos en el cuerpo y demás. Lo hemos consultado, uno de nuestros amigos, mira de lo que termina hablando, se lo consultó un profesor de física. Para que le dé una explicación, porque no podía ser. Y el médico, el médico, el profesor de física le decía que no, que era imposible. Pero él seguía con las pilas, esas pilas planas, y los clips pegados alrededor de donde entran, de donde respiramos. ujú. Entonces, ¿qué es lo que estábamos respirando en ese momento? Sí, bueno, de hecho, bueno, eso ocurrió también con los inoculados, que se puso muy Tal de cual. moda, ¿no? Mucha gente comprobó que realmente, hombre, una cosa es que se te pegue algo ligero, podríamos decir que, bueno, el cuerpo puede tener una cierta imantación, pero había gente que incluso se le pegaban teléfonos móviles Sí, lo he visto. totalmente en vertical, eso ya es un poco bestia. Y puede haber, claro, yo no soy químico, no entiendo de eso, pero podría No, ni haber yo, una, ¿eh? claro, podría haber una relación entre llegar a una saturación con este tipo de contaminantes y luego que el cuerpo de alguna forma se energice con las líneas wifi, con las antenas, con los radares, porque estamos todos en una malla electromagnética. Entonces, cuando una persona, o bien porque se ha inoculado, como pasó con los grafenados, o bien una persona que respira también el grafeno que pueda llegar mediante patentes de ingeniería, que también existe, ¿no? Sí. Pues de alguna forma podríamos estar siendo energizados dentro de esta malla electromagnética y uno de los primeros síntomas más tempranos sea ver cómo algunas cosas se nos pegan, algunas cosas metálicas. Podría ocurrir, yo no lo descartaría. No, no, lo que te estoy comentando por ahí no lo he subido a las redes por una cuestión de no generar ningún tipo de pánico. Se dio ahora como para poder hablarlo. La gente ya hoy día está mucho más informada, sabe cómo quelarse, sabe cómo limpiar su cuerpo y demás. Así que esto pasó hace, sí, 4 años atrás. En su momento quise comentarlo, pero como que no le dieron demasiada importancia y era solamente para lo que era la parte de los inóculos. Pero bueno, Ujú, de mi parte no había inoculación posible, o sea, ¿de dónde viene si no estoy inoculada y menos una criatura de 4 años? O sea, esto ya es otra ujú, historia, esto ya viene de otro lado. O sea, este ujú, ataque no es por medio de las mal llamadas vacunas COVID. Esto ya viene desde arriba, desde el aire. ujú, No sé qué es lo que te pasará a vos en tu lugar, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos una zona que está completamente contaminada en aguas. Lo que más predomina desde muchísimos años es el arsénico, como si el arsénico fuera algo natural para poder tomarlo y que nos haga bien al cuerpo, ¿no? Es como tomarte una cucharada de teflón, por ejemplo, o sea, ujú, completamente tóxico. No solo eso, que hay muchas personas que están preocupadas porque dieron los análisis que el agua de red tiene arsénico y demás, pero cuando uno le muestra todo lo que están respirando, es como que hay una reticencia, ¿viste? Es como que te dicen, ujú, pero esos son aviones a chorro, siempre pasaron, ¿de qué estás hablando? Y yo digo, tengo que explicarte, pero la verdad es que si uno se pone a analizar,
un poquito. Y a lo mejor me estoy desviando porque voy y vengo con la información porque tengo quizás a lo mejor demasiada. Hay algo que me llama poderosamente la atención y me gustaría si estamos de acuerdo o no, que puede ser o no, eh, con estas porquerías de vacunas COVID generaron cáncer, turbocáncer, cánceres intestinales, leucemias y demás. De pronto pasa el tiempo y sale la vacuna universal, que le llaman ellos, y después la vacuna contra el cáncer generada con IA y demás. Bueno, Argentina terminó siendo pueblo como el proyecto Stargate que se saca en Estados Unidos para principios de este año. Ya tenemos en Argentina otro Stargate exactamente igual. Pero si yo te estoy generando, te hago el problema reacción-solución y de paso te sigo envenenando porque ya el cáncer que te estoy produciendo con estos inóculos no me es suficiente, te enveneno más todavía para generarte más, te hago dependiente de las farmacéuticas y a su vez genero más ganancias. De paso me hago un acuerdo con Pfizer, con Cell, habló abiertamente el CEO de Pfizer, Borla, y que ya por supuesto, me imagino, debe haber algo genéticamente ahí dando vuelta, ¿no? Que esté modificado. Eh, Esas ganancias no terminarían quizás por cubrir las deudas de los externos que tienen muchos países, incluida la de Estados Unidos, ¿no? Que es una de las más grandes. Sí, bueno, yo creo que esto ya está incluso por encima de la deuda externa, ¿no? Bueno, la deuda externa en España la podríamos explicar como origen quizás de la mal llamada Dana, porque obviamente ya están ahí instalados los fondos de inversión, los fondos buitre, Sí, quedándose con las tierras de los valencianos, ¿no? Quedándose con todo el territorio, con los recursos naturales, con el agua y con todo. Entonces, sí, hay movimientos que ellos hacen por dinero y por los beneficios a través de la deuda externa y los gobiernos títere o los gobiernos mafiosos aceptan. En este caso creo que el móvil, en el caso de los inóculos estos, creo que el móvil es una limpieza étnica, una limpieza de ética. población. O sea, creo que aquí ya van más a lo bestia. Y como de todas formas todos los gobiernos, ahora mismo, por lo menos todos los gobiernos occidentales que conocemos, son títeres de estos lobbies y de estos fondos buitre, pues entonces Absolutamente. unas veces van a actuar por dinero, unas veces el gobierno se va a ver beneficiado de una desgracia contra el pueblo y gracias a eso se le va a perdonar deuda y otras veces directamente los dueños de los gobiernos, que son los fondos de inversión y los bancos, pues decidirán que van a eliminar de un plumazo a, no sé, a 20 millones de personas, a 1 millón de personas, a lo que haga falta, en cualquier país, en cualquier región. Bueno, eso no es, sí, no es nada nuevo, lo diríamos entre nosotros, ¿no? Para la población, escuchar reducción poblacional o planificación familiar, como le llama Bill Gates, ¿no? Con su Planned Ujú, Parenthood, ellos le ponen esas palabras bonitas como mantras para que entren más rápido. claro. Los eslogan tavistoquianos de decir, de armarnos o hacer, por ejemplo, de muchos países, de tener siempre a estos títeres, como vos bien los nombrabas, como son para mí productos como si fueran los MK Ultra o algo por el estilo, ¿no? Que ya Ujú. vienen preparados y diseñados y prearmados para cumplir determinado rol. ¿Para vos hay algún país, Nauset, que esté fuera de esto? ¿O son todos, o fueron, o van solamente por Occidente? Bueno, la historia nos ha confirmado los países que no apoyaron esto y son los países precisamente africanos que durante la pandemia no aceptaron las medidas de la OMS y sus presidentes fueron respectivamente asesinados. Creo que fueron cuatro o Cuatro. cinco asesinados, cuatro. Entonces, bueno, esos eran los países, por lo menos a nivel global, que no están, o por lo menos en ese momento no estaban en esto, aunque luego los gobiernos que han puesto en su lugar, pues sí estaban ya en esto, ¿no? Es que es muy difícil salir de aquí, porque hay que tener en cuenta, y para eso hay que conocer un poco la historia de los gobiernos de Estados Unidos, que todos los países del mundo dependen un poco, están, digamos, chantajeados por la CIA. Sí, Entonces la seguro. CIA va de país en país, interfiriendo, intoxicando la OTAN también
Entonces, bueno, esto se vio muy claramente en Latinoamérica cuando la CIA directamente se metía en los países, interceptaba a los candidatos que iban apareciendo y les leía la hoja de ruta. Les decía, mira, Claro. muchacho, si tú quieres ser presidente, pues aquí nosotros tenemos una hoja de ruta. Si tú la aceptas, te vamos a apoyar y te va a ir muy bien. Si no la aceptas, lo mejor es que no insistas por aquí porque podrías acabar muy mal. Y entonces, bueno, llegaron a asesinar presidentes y llegaron a cometer muchos crímenes, incluso en algunos países, estoy hablando de los años 50, 60, 70, 80, Ujú. países o sea, cuyos gobernantes plantaron cara a la CIA y al gobierno de los Estados Unidos, incluso llegaron a montarles guerras. O sea, ellos no tienen ningún problema. Hay un documental que lo narra muy bien, se llama Cellgate, y Sí. ahí, de hecho, sí, entrevistan a un ex agente de la CIA donde él dice que él fue destinado a muchos países y que bueno, y que la CIA sí veía que no podía amedrentar a un presidente y tampoco se le podía asesinar porque tenía buena protección, pues entonces directamente eran capaces de montarle una guerra, de montarle una guerrilla en la montaña, armarlos hasta los dientes y provocar una guerra civil. No tienen ningún problema. E Entonces, incluso bueno, aniquilarlos, aniquilar a los mismos presidentes, ¿no? Para eso contrataban a los sí, sicarios financieros, como le llamaban. exacto, exacto. Entonces, bueno. Ya con esto, pues vemos un poco lo poco que pudieron aguantar estos presidentes africanos y entonces yo ya un poco por la misma inercia me imagino que no habrá muchos presidentes que puedan aguantar a esta mafia internacional y si lo hay, yo no los conozco, desde luego. Porque hay una otra pregunta que te quería hacer, Mm, Nauset, más allá de estos cuatro presidentes de la zona africana que perdieron la vida allá en el 2020 por no ser parte de los experimentos. ¿Hay algún mm. otros países en donde los cielos no estén rayados, por ejemplo? O, No tengo noticias de eso. A ver, en el momento en el que hay manipulación a gran escala, que es lo que está ocurriendo desde hace muchos años, sí, todos los países están siendo contaminados, todos, porque esos productos van a acabar a miles de kilómetros, ¿no? De hecho, se sí, puede por supuesto. provocar una sequía en un país fumigando el país anterior. Entonces, realmente no es importante. Pero no tengo noticias sí que hay gente alguna vez de algún país de Centroamérica que me ha dicho, "Yo aquí nunca veo nada". Bueno, también puede, porque está en una zona geográfica donde los vientos limpian y donde, Claro. bueno, por las características del país, pues no se ven, ¿no? No se ven tanto. O llueve más, o es más lluvioso el país. También los países lluviosos, como siempre tienen una capa de nubes, si hay algo, digamos, en la estratosfera no lo van a ver. En la troposfera, perdón. Bueno, incluso, bueno, creo que no mucha gente quizás pueda saberlo de lo que hablamos de gente yo le digo gente de a pie como yo, en realidad, porque somos personas que nos fuimos formando o informando a través de todo este ataque que vino de golpe, porque no es que es algo Mm, nuevo, ¿no? Sino que es algo que tiene una data muy larga, ¿no? Incluso ujú. existen las famosas wedding planner, donde limpian los cielos, tanto sea en Hawái o en determinados lugares, para que el día de la boda no haya ningún tipo de nubes y se contratan avionetas que limpian el cielo, ¿no es así? Sí, 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 sí. Eso es muy antiguo ya. De hecho, hay empresas que a día de hoy siguen operando y además legalmente, sobre todo en Alemania y Francia. Por ejemplo, Olives Travel, ¿no? Ujú. Bueno, Alemania limpió los cielos cuando fue el aniversario, fue hace 2 años, para que la Plaza Roja esté libre y que tenga, o sea, libre en el Rusia, cielo, o sea, en Rusia, perdón, Rusia. Ujú. Rusia, que esté con sol y demás, y lo dice, Sí. dijo abiertamente, no hubo ningún tapujo con respecto a eso. Y lo siguen haciendo. De hecho, al principio lo hacían con yoduro de plata y literalmente cemento en polvo, cemento Portland. Y Cemento. funcionaba muy bien. Sí, sí, cemento. Sí, sí, lo hacían ¿Por qué con cemento, cemento? porque es un secante. Tú ten en cuenta, mira, para tú cargarte una tormenta, para destruir una tormenta, tú lo que Sí, necesitas es sobresembrarla. Es decir, generar tantos núcleos de condensación que ninguno tenga la posibilidad de precipitar, porque ninguno llega al peso necesario. claro. Entonces tú lo que haces es una sobresiembra. ¿Y con qué haces una sobresiembra? La gente no se imagina.
cualquier cosa sirve, cualquier cosa. Se sabe tecnológicamente que las sales metálicas son ideales, pero también se puede hacer con cualquier partícula, puede ser incluso polvo de cemento, que lo que hace es que te genera una sobresiembra inmediata en la vertical de la tormenta y te cargas la tormenta y así lo hacían los rusos. Los rusos no eran muy sofisticados al principio. Ahora ya Evidentemente ellos no. reconocen que siguen haciéndolo, pero obviamente ya con técnicas de siembra de nubes, que puede ser sobresiembra con yoduro de plata o con otras cosas, o con secantes higroscópicos, pero fíjate si lo hacían de una forma tan rústica, ¿no? Y funcionaba perfectamente, porque realmente conseguían atrapar la humedad de la nube y que no precipitaran ni una gota. Bueno, eso pasó en Argentina hace 2 años, que hubo una sequía muy grande en la zona de Ujú, donde yo vivo, se llama región centro, zona centro, que es Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Yo vivo en Santa Fe y es la famosa pampa húmeda, o sea, donde están los cultivos, ujú, el trigo, la soja, el maíz, el sorgo y demás. Bueno, es una zona muy rica en cultivos. Ese año que fue el verano del 2022, 2023, ya perdí, pasaron tantas cosas que ya voy perdiendo un poco el hilo. mm, Tuvimos 11 meses sin una sola gota. Ahora, los cielos estuvieron intervenidos absolutamente todo el tiempo. sí, Era salir al patio y sin quererlo, ¿no? Porque no es que uno va a mirar o a filmar por ahí o por la vida para buscarlo o a ir a cazar aviones, un ejemplo, ¿no? ujú, Simplemente que eran cuadrículas todo el tiempo, claro, con temperaturas muy claro. altas y demás. Esto, por supuesto, que todo le van a dar la vuelta para este famoso cambio climático, ¿no? Porque deja mucho Ujú, dinero y su huella de ujú, carbono y demás, y las emisiones, ya sabemos todo cómo viene el tema de la famosa Agenda 2030. Así fue que los colonos terminaron endeudándose, entregando, por ujú, ejemplo, en mi zona, hasta las escrituras de los campos para poder volver a sembrar. Por supuesto que la perdieron sus casas, perdieron sus chacras, perdieron sus granjas, perdieron absolutamente todo. Y era muy difícil explicarles a esas personas, ¿no? Que esa sequía estaba siendo inducida. claro. Lo mismo sucedió en su momento, si me equivoco, corregime, pero también escuché hace un par de años atrás que también se hacen por disputas entre países de acuerdo a los recursos naturales que tenga uno y que tenga otro. Un ejemplo, los viñedos que pueda llegar a tener España y los que puede llegar a tener Francia. Vamos a ver qué producción tiene más y qué tiene menos. Eso estoy hablando en este momento de lo que es, de lo que son plantaciones, ¿no? De lo que son Ujú. recursos o de lo que puedan llegar a ser em, cuestiones alimenticias o lo que fuera. Pero más allá de eso tenemos la salud de por medio, que es lo más importante. ¿Cómo le explicamos a las personas, Nauset? Ya le dijiste hace un segundito que era cuestión de que haya, de que tomen tierra de diatomea y demás, eh, pero ¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia? ¿Cómo hacemos para que quizás los que estamos en los lugares chicos presentemos algún tipo de denuncia? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Se puede interceder? ¿No se puede? Sí, sí, bueno, de hecho, allí en Argentina ya han habido iniciativas, ya han redactado denuncias. De hecho, me consta que con la denuncia que yo hice, que se las pasé a los compañeros allí, ellos ya también hicieron la denuncia, luego con el material de Bayona, lo que yo llamo el ¿Y de informe Bayona Leonardo? también, y entonces, bueno, se puede hacer bastante. La gente, lamentablemente, que la gente entienda esto va a ser muy difícil. Ahora mismo estamos pendientes bueno, de los resultados de lo que fue la pandemia. Obviamente estamos hablando de que en el año 2020, y precisamente gracias a estas técnicas de siembra de nubes con productos tóxicos, millones de personas creyeron que había un virus volando por ahí y entonces les convencieron para que se pusieran una inyección letal de efecto retardado, voluntariamente. Nadie los obligó, aunque realmente No. sí que hubo extorsión por parte de los estados también. Ujú. Y claro, toda esa gente, todas esas millones de personas ahora están muriendo. Y ahora tenemos noticias a diario. De hecho, me quedo sorprendido
porque me vienen muchas noticias de medios argentinos todos los días. Muere un niño, muere otro niño, muere una niña, muere un efectivamente. futbolista, muere un joven, muere todos los días, se descompensó. Y bueno, yo sé que son miles de personas en todo el mundo. El oficialismo ahora está intentando callar, no decir nada, incluso cuando hablan decir que es el cambio climático o cualquier estupidez, pero va a llegar un momento en el que esto, como decimos en España, va a petar. O sea, tiene que llegar un momento bisagra en el que la gente se termine de dar cuenta, pero ya por el volumen de muertos. Y entonces, si eso ocurre y hay un despertar, si eso ocurre y hay un despertar, porque la gente consigue relacionar lo simple que es esa inyección y la enorme cantidad de muertes que llevamos soportando desde 2021, entonces va a servir de algo los muertos, porque literalmente yo creo que lo que estamos viendo es un sacrificio humano, porque va a hacer falta un gran sacrificio humano en masa Sí, para que la humanidad despierte y sobre todo que se dé cuenta de que no debe sentir ningún respeto por el principio de autoridad. Me da igual que sea un principio de autoridad médico o político o totalmente. catedrático, pero lamentablemente es posible que para llegar a ese punto como humanidad haga falta un enorme sacrificio humano. Es como coger a millones de personas y meterlas en un templo y sacrificarlas para que con eso el resto de la humanidad se salve y tome conciencia. Pero Pero ¿cuánto lamentablemente tiene que parece... haber, Nauset? Porque ¿cuánto más? Porque mucha gente que yo hablo o vos podés hablar por la calle cuando te los encontrás, lo relacionan. Porque te dicen, Mm. para mí, yo estoy seguro que para mí fue porque no fue más la misma persona, porque pasó esto, pasó el otro, pero no hacen ninguna denuncia, no, la gente no se levanta. Yo no sé si la gente está hipnotizada, si todavía sigue adormecida, sigue presa del pánico o del miedo. La verdad que no sé si, o son las tres cosas juntas. Bueno, en cierto modo todo el mundo es víctima de una ingeniería social también de origen militar Sí, que lleva muchas décadas pensado. Entonces, bueno, se han tomado muchos años, ¿no? Hay informes militares, hay ex agentes bueno, yo conozco uno del KGB que lo explica perfectamente, como en una sola generación pueden acabar con todo, o sea, con la mentalidad, pueden romper la mente de los niños y convertirlos en adultos vagos y dóciles y torpes, ¿no? Que eso es lo que han hecho, de hecho. Esa es la y situación en la que estamos obedientes. ahora mismo. Y obedientes, claro. Entonces, bueno, todo eso se consigue con técnicas de control emocional, con técnicas de ingeniería Sí. social de origen militar, y una de ellas es la comodidad. Cuando tú generas El una confort. generación cómoda, claro, los estás condenando a muerte, literalmente, porque luego los vas a conquistar con otra generación o otras personas que vengan de otro país mucho más resistentes, mucho más resilientes, y la generación no va a tener nada que hacer, porque es una generación que está dispuesta a morir por no ver un dislike en su publicación de Facebook. Es verdad, es real, Mm, es sí. exacto. Bueno, pero esa parte también fue puesta, como decís bien vos, ¿no? Parte de esta ingeniería también fue puesta adrede dentro de lo que fueron los lockdowns o los encierros en el 2020, ¿no? Te podés Ujú, comunicar solamente a través de las pantallas y podés tener todo claro. cerca. Trabajas Mm, desde tu casa, no hace falta que salgas. Hoy día no hay interacciones entre los niños, entre los adolescentes, no sé cómo estará España, pero aquí igual. los chicos no tienen ningún tipo de interacción, solamente lo hacen a través de los dispositivos móviles, que más allá de generar ese alejamiento, ese aislamiento, que puede en muchos casos lleva hasta el suicidio, ¿no? Porque Ujú, metiéndose dentro de determinadas plataformas que no son aptas para ellos, porque son menores o porque no tienen la capacidad para poder entenderlo, es parte de esta ingeniería social, como bien decís vos, terminan por achicar un poquito más, perdón, por agrandar un poquito más esta reducción poblacional de la cual ellos vienen hablando desde hace decenios, ¿no? Pero que no es ningún plan conspiranoico, o sea, es una cuestión de investigación y de querer saber. Yo a veces me pregunto por qué la gente, o sea, tan bien hicieron este trabajo que la gente no quiera saber, que tenga miedo de saber.
La verdad es que el trabajo no está bien hecho. Son muy mediocres, muy chapuzas los que lo han hecho, dejan muchos cabos sueltos. De hecho, todos los que nos dedicamos a esto Y sí, no eso es cabemos, no cierto. cabemos en nuestro asombro de ver lo burdo que es todo lo que hacen. Bueno, solo hay que ver el informe Kissinger y todos los cabos sueltos que han ido Memorándum dejando 200. durante la, claro, durante la pandemia y todo eso. O sea, muy, muy, muy burdo. Bueno, el compañero Galo da Bouza, el militar, una vez me dijo algo que me hizo reír y me dijo, hermano, esto es como luchar contra Mortadelo y Filemón. O sea, son torpes, son torpes. El problema es que la gente es más torpe aún. Es más torpe. El problema es que la gente está muy embrutecida. Y entonces, bueno, es una cuestión de selección natural. Lamentablemente estamos en un momento de selección natural, pero en el más estricto sentido de la palabra. Y no podemos hacer más. Dale drogas y videojuegos, dijo Noam Al-Harari del Foro de Davos. De esa es la forma que vamos a mantener a la población adormecida, anestesiada, sin que piense, y de esa forma no podrán ver nada. No podrán Esa ver gran que, masa inútil, los claro, llamó, la gran masa inútil de la gran, comederos. la Ujú. gran masa, sí, los comedores de la De gran masa comedores. Sí. de esta gran masa inútil. Y creo que en cada, no sé cómo, sí, bueno, ustedes, lo siento, que ustedes están hasta acá también, España con lo que tienen como presidente. Nosotros ya venimos de dos gobiernos que uno no, nos entregó como ratas de laboratorio a todo el país. Yo perdí a mi padre, lo cuento siempre, mi padre tuvo 2 dosis de Ujú. AstraZeneca, no, le creyó más al gobierno que a mí lo perdí hace 3 años, o sea, así que Mm. entiendo, ¿no? Y ya en el último tiempo se lo dejo para las personas por ahí para que quizás puedan tomar conciencia. En el último tiempo sí era, no soy más el mismo, la verdad que tenías razón, ya era tarde. Eh, Así que, bueno, lleno de coágulos por todos, por todas partes. O sea, Mm. me costó que esa persona comprenda que era lo más allegado que tenía, que mi madre falleció hace muchísimo tiempo. Entonces, imagino hoy día también, no sé si estaremos de acuerdo o no, que la gente tampoco mira para arriba ni se interioriza con nada por ese mismo miedo que le infundieron desde el 2020, como dijeron, che, para que esto funcionó bien en el 2020, vamos a seguir con el mismo modus operandi. Por eso es que la gente sigue, es más idiota que los burdos que hicieron los test de inteligencia. Ujú. Es Sí, así, ¿no? claro. Es que la gente ni siquiera se da cuenta. A ver, hay gente que se da cuenta, hay gente que no. Yo creo que la mayoría de la gente no se da cuenta básicamente porque no tiene la inteligencia para darse cuenta, porque no cuestionan. Entonces, una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de esto es el sistema educativo. Lo que hablábamos antes, ¿no? De que al final la ingeniería social podía destruir la generación de un país simplemente en una única generación, ¿no? De una para ¿Eh? otra acababan. Todo eso, ¿cómo se hace? Con la educación, o sea, es el sistema educativo, es la UNESCO. O sea, A el UNESCO. enemigo, claro, el enemigo de la educación es la UNESCO, el enemigo de la salud es la OMS, el enemigo de la paz es Naciones Unidas, es la OTAN. Naciones Unidas y sus Entonces, brazos. claro, está todo al revés, está todo al revés. Y bueno, claro, el sistema educativo en todos los países occidentales se ha configurado de una forma que los niños pierdan el sentido crítico. De hecho, no tienen ningún sentido crítico, son incapaces de cuestionar. De hecho, desde la misma escuela, o sea, cuando vas a la escuela, si tú no le das la razón al profesor y le das razón a todo el mundo, tú no apruebas. Si luego tú en la universidad no le das razón a tu rector y los exámenes, tú no los apruebas. En el trabajo, si tú eres médico y curas 2.000 personas, como pasó con la doctora Jonah Woodward, pero no quieres darles quimioterapia para asesinarlos, a ti no te dejan seguir trabajando y te despiden, que fue lo que pasó con ella, y la Es persiguieron, ¿no? verdad. Incluso que puede documentar 2.000 casos de cura del cáncer. Entonces es un problema educativo, es un problema de la UNESCO, es un problema de que todas estas instituciones, para Creada mí, por los Rockefeller. paramilitares, por supuesto, bueno, sí, la plaga de ladillas de la familia Eh, Rockefeller, que se metieron en todas las universidades del mundo para poner su lobby. Y entonces al final lo que están haciendo es eso, es corromper la mente de los niños, crear una sociedad de personas apaisadas, de personas cándidas, de personas que no se atreven a cuestionar. Y a partir de ahí, pues ya estamos vendidos en cualquier país del mundo, porque estas instituciones
son globales. Se hicieron precisamente después de provocar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, bueno, señores, pues esto nos demuestra que necesitamos grandes instituciones internacionales fuertes. Y a partir de ahí es que empezaron todas estas instituciones terroristas a crear el caldo de cultivo para lo que estamos viviendo hoy. Y empezó en la infancia, empezó en la educación. Sí, como el depósito de niños, le digo yo. Muchas veces hago la comparación y hay muchos que se asustan y me dicen, "Pero no, no seas tan drástica". Digo, ponemos una imagen de una cárcel y te ponemos una imagen de un colegio, vas a ver que no hay diferencia. Pongamos los patios nada más y vamos a ver que no hay diferencia, o sea, es lo mismo. Es un depósito de niños de adoctrinamiento, ¿no? Hay quienes por ahí, a lo mejor, como es el caso nuestro, optamos de hace mucho tiempo por hacer homeschooling, tenemos la educación en casa, así que eso nos da un poquitito más de respiro, porque podemos darle a nuestros hijos la posibilidad de cuestionarse el por qué. El Ujú, por qué, yo digo siempre, mis mejores amigos, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, explíquenmelo para todo, en todo orden, en todo lugar. Eso, cómo, dónde, cuándo y por qué. Quiero saberlo, tenés que saberlo. Y de muchas fuentes posibles, no desde ujú. San Google. Nauset, quiero cerrar este encuentro porque tenés tus obligaciones y yo también tengo las mías, somos familia numerosa, ambos. Así que hay algo que dijiste una vez en un video y es real. ¿Qué vas a decir? Pero ¿cómo me está diciendo esta mujer esto si estábamos hablando del sistema educativo? Y te voy a explicar por qué se me vino en la cabeza en este momento. Cuando estábamos yo que vengo, capaz que vos también, cuando éramos pequeños, veníamos de un sistema educativo en donde nosotros dibujábamos los paisajes y demás, y las nubes eran todas de algodón, y las nubes Sí, eran todas redondas y demás. Hoy día ni siquiera le podemos decir a un niño que dibuje un cielo porque estaría completamente rayado, ¿no? Pero dijiste algo muy llamativo y acertado. No puede haber nunca una nube natural con una raya en el medio. ujú. ¿Es verdad? Claro, eso lo dijo precisamente el meteorólogo argentino Oscar Mongelat, que nos enseñó ese pequeño detalle en el que nadie había caído, ¿no? Ya que efectivamente, según el oficialismo, para que se forme una estela de condensación, se tienen que dar las condiciones de altitud, humedad y temperatura, que se dan también para la formación de nubes. Entonces, no es posible que un avión pase y deje una estela de 40 kilómetros, que además se expande y se abre, en un perímetro donde no hay nubes, porque estamos hablando de que si esa estela es de condensación y permanece, ¿vale? Significa que tenemos como mínimo 100 hectopascales, que tenemos una humedad de menos 40 grados centígrados, o sea, una temperatura de menos 40 como mínimo, 30, 40, Ujú. que tenemos una humedad relativa muy alta, y entonces, ¿dónde están las nubes? Ya se deberían haber formado. Sin embargo, solo se ven estelas en un cielo completamente seco. De hecho, en verano, a cotas que sabemos que a alta cota hay poca humedad ambiental y se forman esas estelas kilométricas que permanecen. Eso no tiene ningún sentido. Deberían convivir perfectamente las nubes y las estelas y eso no ocurre nunca. De hecho, cuando se ven nubes de algodón o frentes tormentosos y empiezan a aparecer estelas, es cuestión de Desaparece. tiempo que las nubes desaparezcan. Las nubes desaparecen y se quedan las estelas. Eso siempre ocurre, siempre. Llevo años. Para mí es una ley. Le voy a mandar un beso grande desde acá a Oscar Mongelat porque es un gran amigo de la familia Ujú, y la verdad que ha hecho y sigue haciendo mucho también desde su lugar. Por ahí voy a ser sincera, lo molesto bastante cuando tengo alguna duda de algo. Le digo, Oscar, pasame, decime por favor esto o lo otro. Así que ahora está en una etapa un poco más tranquila, está bastante cansado y agotado a veces, ¿no? Porque estas batallas muchas veces necesitamos también hacer un stop y cuidar también lo que es nuestro espacio, nuestro lugar, nuestra familia, ¿no? Y darle la prioridad que se merece todo, ¿no? ujú, Nauset, te voy a pasar te voy a pasar los otros informes para que los ujú. tengas.
desde ya te agradezco el tiempo que estás teniendo para conmigo y para con todas las personas que puedan, que van a mirar esto. A A disposición servir. para lo que necesites desde este país, país que somos hermanos en muchísimas cosas, no solamente nos unió la pandemia, porque creo que pasó eso, nos quitaron nuestro círculo de amigos, quizás muchos familiares y demás, pero creo que esta selección natural de la cual hablabas vos antes generó esto, ¿no? Que nos vayamos encontrando así con el paso del tiempo, las personas que realmente tenemos que estar. Sí, en el fondo al final fue para bien en ese aspecto, ¿no? Que nos ha unido y, bueno, nos ha destetado un poco de nuestro entorno Es verdad. inmediato. Nos hemos dado cuenta de que no tenemos nada que hacer. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Y al final No. te toca mirar más lejos para encontrar gente almada. Nadie es profeta en su tierra, eso es real. Y lo que dijiste vos también es eso. Uno encuentra esos lazos, esa mirada que nunca se dio ni siquiera de manera personal, aunque sea a través de las pantallas o de una charla o de un mensaje o de lo que fuera, pero somos un buen malón, como decimos aquí en Argentina, que estamos dispuestos a darle batalla. Pues sí, pues sí. Bueno, pues nada, Tati, pues muchísimas gracias y como siempre lo digo, estoy aquí para servir, para lo que pueda ayudar. De lo mismo por aquí. Gracias por todo el tiempo que nos has dedicado a todos los argentinos y a todos los que vayan a mirar esto. Yo digo Argentina porque soy de aquí. Así que bien, Exacto. Nauset, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Abrazo, Tati, gracias.